Desde una poderosa arma secreta de radiofrecuencia capaz de cambiar la temperatura, causar temblores, tsunamis o crear tormentas, hasta sondas de control mental capaces de destruir a países enteros, o la versión oficial de una simple estación meteorológica, pero a cargo de la Fuerza Aérea Estadounidense con un valor de más de $300 millones. Esas son solo algunas de las teorías que giran alrededor del proyecto HAARP. ¿Pero sería algo de esto posible? Aun cuando la ciencia ha avanzado tanto, ¿sería posible crear un arma tan poderosa que fuera capaz de alterar las fuerzas de la naturaleza o causar destrucción? ¿O es solo esta una teoría conspirativa? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Los archivos militares confidenciales han revelado que existen armas para producir tsunamis. Alertan que la manipulación del clima puede tener efectos aún más devastadores. Estas armas sirven para generar terremotos, para generar sequías, para generar también tsunamis, para generar tormentas. El proyecto HAARP empezó en 1993 cuando se empezó a construir la estación de investigación cerca de un pueblo llamado Gacona, en Alaska, cuando Bill Clinton le concedió a la Fuerza Aérea y a la Marina estadounidense unos $300 millones para montar una enorme estructura que incluía una serie de 180 antenas de radio y transmisores de alta frecuencia repartidas a lo largo de 13 hectáreas. El sitio donde se ubica HAARP es estratégico. Eligieron Gacona porque se llegaba hasta allí mediante la carretera de Tok-Kutov, con libre acceso todo el año, pero también porque es un terreno más o menos plano, lejos de las grandes poblaciones de Alaska y, lo más importante, es una zona de auroras boreales. Seguramente has visto a las auroras boreales, parecen un espectáculo de luces psicodélicos en el cielo nocturno, pues este fenómeno ocurre solo en la ionosfera y el proyecto HAARP se creó originalmente para estudiarla. El principal componente de HAARP es un instrumento de investigación ionosférica, que básicamente son las antenas radiales que se usan para enviar energía en forma de señal a puntos específicos de la ionosfera y así provocar pequeños cambios físicos. De esta forma se puede crear estructuras de plasma artificial, fenómenos de luz y partículas como las auroras, o más allá de eso, generar incluso cambios en las ondas de baja frecuencia que directamente pueden afectar a las comunicaciones. También afectan a los sistemas de navegación o a los espectros de radioseñal. Es como soltarle un puñetazo a la ionosfera. Cada puñetazo de alta frecuencia hace que la ionosfera vibre al unísono, transformando la corriente continua en la corriente alterna y comportándose como una gigantesca antena emisora que devuelve la señal a la Tierra en un rango de frecuencias extremadamente bajas. Y este era justamente el interés de las fuerzas militares estadounidenses en el proyecto. Querían crear ondas de señal que pudieran dirigir hacia la atmósfera y llevarlas a cualquier punto del planeta, como túneles subterráneos, depósitos restringidos o también interferir con las comunicaciones enemigas. Tenemos que recordar que Estados Unidos venía de la Guerra Fría contra los soviéticos y de hecho el proyecto HAARP es solo uno de los tantos que han creado para intentar controlar la ionosfera u otras capas del planeta donde pudieran aprovechar los efectos espaciales sobre satélites y las comunicaciones. Te voy a mencionar algunos de estos principales proyectos. Primero está el proyecto ROD, que son siglas para Radar Relocalizable sobre el Horizonte. Comparte parecido con HAARP porque la idea era crear una especie de efecto espejo en la ionosfera para detectar y cambiar la trayectoria de misiles balísticos intercontinentales durante la Guerra Fría. Debido a la curvatura de la Tierra, los radares comunes no podían encontrar nada oculto tras el horizonte, pues las antenas ROD enviaban impulsos electromagnéticos a través de la ionosfera que llegaban más allá y luego se recibían las señales de aviones o proyectiles. Luego está el proyecto Starfish, que fue uno de los primeros intentos de realizar experimentos más allá de la atmósfera terrestre durante la llamada carrera espacial, cuando Estados Unidos quiso pisar la Luna antes que los soviéticos. Pero para salir del planeta hay que cruzar los cinturones de Van Allen, una zona repleta de partículas con enorme carga de energía y radiación que son atraídas por nuestro campo magnético. El objetivo era alterar estos cinturones para descubrir si podían frenar misiles y por eso lanzaron una bomba termonuclear hacia la órbita donde hoy se encuentra la Estación Espacial de la NASA. Pero el resultado fue desastroso,
De hecho, la explosión estrechó más los cinturones y alteró el campo magnético por años y distorsionó la atmósfera con una lluvia de rayos X y rayos gamma. Y luego sigue el proyecto SPS, que son las siglas para Satélite de Energía Solar, y comenzó con la idea de crear satélites capaces de capturar la radiación solar y luego transmitirla en rayos de microondas para usarla en la Tierra. Tiempos después, este programa se adaptó para que los rayos de radiación se convirtieran en un arma para destruir misiles, aviones o reflejarlos como una pantalla para aturdir las comunicaciones enemigas. Aun cuando estos programas tuvieron fines militares, siempre se vendieron al público como programas científicos y no bélicos, porque para la opinión pública hay mucho más apoyo en desarrollar cosas que aporten a la sociedad que seguir ideando nuevas formas de destruir al mundo y de ir a la guerra. Cosas como mejorar el rendimiento de las telecomunicaciones, aprovechar las cualidades físicas de la atmósfera y también impactar en el cambio climático supuestamente para bien. En esto último es donde el HAARP es tan interesante para unos y peligrosos para otros. Los pulsos que emiten las antenas de alta frecuencia son el equivalente a 1 billón de watts, que penetran puntos limitados de la ionosfera e interactúan con las llamadas corrientes electrojets o aurorales. Estas corrientes están concretamente en la región E de la ionosfera, aglutinadas en óvalos de plasma que, si se perturban, aumentan su fuerza y se expanden a otras latitudes. Normalmente, eso solo se logra alterando los campos eléctricos de la ionosfera, y eso es justo lo que hace HAARP. Los electrojets dicen que cuando este HAARP se pone en marcha y lía la que lía y lanza la electricidad, eso se vuelve, rebota y puede llegar hasta la Tierra. Claro. Entonces, al llegar a Tierra, lo que va a empezar a hacer es afectar las comunicaciones, a todos los equipos electrónicos. La cuestión es que estas corrientes de electrojets tienen efectos sobre el clima también, sobre todo durante las tormentas eléctricas, y es muy fácil que lleguen a la Tierra y afecten las señales de los teléfonos y, por supuesto, también los suministros de electricidad. Y esta es la principal base de la mayoría de las teorías que dicen que el proyecto HAARP es en realidad un arma climática y que Estados Unidos es capaz de usarla para provocar tormentas, huracanes, sequías o incluso más fenómenos naturales. Al proyecto HAARP lo han acusado en muchas ocasiones de cualquier tipo de desastres meteorológicos, sobre todo de los que han ocurrido en puntos estratégicos de países hostiles para con Estados Unidos. También hay grupos y teorías que lo han acusado de afectar la mente de personas con choques de ondas electromagnéticas. Según el documento Guerra Mental sobre las operaciones psicológicas anteriormente mencionado, los efectos de las ELF, u ondas de frecuencias extremadamente bajas, sobre el cuerpo humano han sido asociados tanto con trastornos fisiológicos como con desequilibrios emocionales. Hasta la famosa banda británica Muse lanzó un álbum con su nombre en el 2008 que tiene canciones dedicadas a HAARP como Butterflies and Hurricanes o Supermassive Black Hole, que hablan del sufrimiento del mundo con la guerra climática. La raíz de todas las teorías está en los mitos que rodean a este proyecto, como la gente suele ver que se ubica en un punto muy alejado y extremo, que además tiene vínculos militares estadounidenses y los experimentos tratan de generar cambios en la atmósfera. Es muy fácil desconfiar y tener teorías alternativas o dudas de lo que realmente hace HAARP. Una de las teorías principales dice que este programa tiene un potencial para ser un arma geofísica, o sea, que puede inducir cambios artificiales para generar y sobre todo controlar la energía destructiva de la madre naturaleza en forma de terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas. Las armas geofísicas existen hasta cierto punto porque es posible alterar procesos naturales y utilizar la energía que viene tanto de nuestro planeta como del espacio, como los rayos ultravioleta o la radiación, y potenciarla con instrumentos para crear bombas y químicos. Las bombas atómicas pueden ser un buen ejemplo de esto, así como el HAARP fue responsable de provocar la primera aurora artificial de la historia en el 2005, y también es cierto que se han hecho experimentos para crear tormentas magnéticas artificiales. Esto es verdad. Por eso, a menudo algunos dicen que HAARP es como un calentador gigante que altera la ionosfera con una potencia que podría salirse de control, y que, si se puede usar como efecto espejo, es evidente que también puede atacar a regiones enteras sin que apenas se dieran cuenta, porque quedaría como una simple crisis meteorológica natural.
Pero esta teoría alternativa tomó mucho más fuerza cuando uno de los principales científicos del proyecto, el científico Bernard Eastlund, dijo que en efecto era capaz de controlar el clima mundial gracias a pequeñas señales sobre los cinturones de Van Allen que luego activarían otras zonas más grandes y sucedería un efecto en cadena en ambos hemisferios del planeta. Eastlund solo lo mencionó como una posibilidad, pero claro, que las consecuencias serían devastadoras para todos. Y desde entonces, cada tanto que hay un desastre fuerte en algún país, los propios gobiernos o algunos de ellos apuntan a veces a Estados Unidos y a su famosa arma alternativa HAARP, reviviendo las teorías de todo tipo en redes sociales. Por ejemplo, en el 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de provocar el peor terremoto del último siglo en su país, con una magnitud de 7,3, con réplicas que fueron igual de grandes que las réplicas a los comentarios de Maduro en redes sociales. Lo mismo ha sucedido en México en los últimos años cuando se dan sismos muy fuertes. Un amplio sector de la población e incluso hasta políticos han culpado a los experimentos de HAARP. Y este es el común denominador para los países que tienen o han tenido problemas con Estados Unidos, no solo en Latinoamérica. Rusia y China han denunciado muchas veces los propósitos ocultos del programa. Venezuela, Honduras, Chile, Argentina y muchos otros también, cuando en 2010 Haití sufrió el peor terremoto de su historia. En Japón pasó lo mismo cuando pasaron los horribles terremotos y tsunamis del 2011. En un principio te puede sonar como una teoría cómica de la conspiración, pero en realidad la presión diplomática y mediática fue tan grande y seria que al final obligó al gobierno estadounidense a quitarle al ejército de Estados Unidos el control de las instalaciones HAARP y transferirlo supuestamente a la Universidad de Alaska, Fairbanks, en el 2014, supuestamente porque estaban más interesados en otras alternativas de investigación. Pero la verdad es que ellos esperaban que las conspiraciones quedaran enterradas de una vez por todas. Aunque supuestamente la intención de Washington era desmantelar definitivamente todo, la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en países hermanos como Canadá, Noruega o Suecia, por ejemplo, se opusieron porque llegaron a la conclusión de que HAARP es la herramienta más efectiva que existe para estudiar la ionosfera de la Tierra. Pero esto, lejos de terminar con las dudas, más bien generó indignación y que más gente se interesara por conocer los secretos detrás de HAARP y por qué valía tanto la pena siendo tan peligroso. Así se llegó a la teoría de que el proyecto nunca tuvo buenas intenciones, sino que es un medio que prepara a las potencias mundiales a una presunta guerra climática. Y que de hecho, la guerra ya la están peleando desde hace años, en especial contra Medio Oriente, por ejemplo en el 2020, cuando se dieron fuertes conflictos entre el gobierno de Donald Trump e Irán, y hubo gente que acusó a Estados Unidos de provocar terremotos cerca de la planta nuclear de Bushehr, en la costa del Golfo Pérsico, un ataque directo que podía haber incluso terminado en una tragedia mayor. Supuestamente, esa tecnología que usaba HAARP, según algunos detractores, antes de su cierre en el 2014, no habría sido capaz de llegar a estas zonas, pero desde que pasó a manos de las instituciones, estas habrían recibido financiamiento en campañas bajo la fachada de experimento o proyectos puramente científicos. ¿Pero qué dice la ciencia oficial sobre todas estas teorías? ¿Es posible que HAARP sea algo mucho más poderoso que una simple estación meteorológica? Lo primero que dice es que muchas de las teorías sobre el proyecto HAARP carecen de una base científica comprobable, es decir, algo que científicamente podría tener un poco de lógica, pero que nadie ha podido comprobar. Si hablamos de fenómenos extraños, también las luces de diferentes colores, como los de las auroras boreales, que de vez en cuando aparecen durante un sismo como en México en los últimos años, justo los días 19 de septiembre, han causado que las redes sociales se inunden de videos y mensajes de personas asegurando que estos temblores han sido causados desde la ionosfera a través del proyecto HAARP, causando un cambio de color en el cielo. Pero en este caso particular, la respuesta de la ciencia sobre este fenómeno sostiene que eso es un efecto electromagnético en algunas rocas cuando son afectadas por la fuerza de las ondas sísmicas, haciendo que las rocas se conviertan en una suerte de conductores que llevan la energía a la superficie. Pero es posible que los efectos HAARP generen huracanes o activen volcanes para atacar a otros países del mundo. Los científicos atmosféricos sostienen que lo que hasta ahora se conoce es que los huracanes suelen alcanzar los 15 o 16 kilómetros de altura, es decir, se mantienen en la baja troposfera, la capa del planeta donde estamos nosotros.
bastante lejos como para que las ondas del radio HAARP puedan influir. Diversos científicos también sostienen que provocar erupciones volcánicas desde la ionosfera es incluso más improbable porque estos en realidad se activan en la atenosfera, que es una capa interior de la Tierra, todo lo contrario a la atmósfera. Lo cierto es que la humanidad hasta ahora nunca ha probado la explosión de volcanes porque, parecido a los terremotos, dependen de los movimientos internos de las placas y la acumulación del magma, lo que ocurre a decenas de kilómetros de profundidad de la ionosfera. Aún así, si nada de esto es cierto, queda otra gran pregunta por resolver. Si la ionosfera no puede ser usada como un arma letal climatológica, entonces ¿por qué distintos medios científicos han acusado a China y a Rusia de replicar las instalaciones de HAARP para realizar controvertidos experimentos conjuntos en la ionosfera? ¿Serán estos experimentos conjuntos por el bien de la humanidad? ¿O se trata de un secreto que aún no ha sido revelado? Voy a estar leyendo tus comentarios. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.